Elección, sus defensas y evidencias. Un sermón publicado el jueves 26 de enero de 1905 y pronunciado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano Newington, Londres, en el año 1862. Conociendo, hermanos míos amados, vuestra elección por Dios, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y ustedes se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 6. Al anunciar este texto, algunos estarán listos para decir: ¿por qué predicar sobre una doctrina tan profunda como la elección? Respondo: porque está en la palabra de Dios y todo lo que está en la palabra de Dios debe ser predicado. Pero algunas verdades de Dios deberían mantenerse alejadas de la gente. Dirán ustedes: no sea que las usen mal. Esa doctrina papista fue bajo esa misma teoría que los sacerdotes retuvieron la Biblia del pueblo. No se la daban para que no la usaran indebidamente. Pero ¿no son algunas doctrinas peligrosas? No, si son verdaderas y manejadas correctamente. La verdad de Dios nunca es peligrosa. Es el error y la reserva los que están llenos de peligro. ¿Pero no abusan los hombres de las doctrinas de la gracia? Les concedo que sí. Pero si destruyéramos todo lo que los hombres usan mal, no nos quedaría nada. ¿Deberían eliminarse las cuerdas porque algunos necios se ahorcan con ellas? ¿Y debe desecharse y condenarse la cuchillería porque algunos usarán armas peligrosas para destruir a sus adversarios? Decididamente no. Además de todo esto, recuerden que las personas leen las Escrituras y piensan acerca de estas doctrinas y, por lo tanto, a menudo cometen errores sobre ellas. ¿Quién entonces los corregirá si quienes predicamos la palabra callemos al respecto? Sé que algunos hombres que han abrazado la doctrina de la elección se han convertido en antinomianos. Tales hombres probablemente habrían encontrado otras excusas para sus malas acciones si no se hubieran refugiado bajo la sombra de esta doctrina. El sol madurará tanto la mala hierba como la planta fructífera, pero eso no es culpa del sol, sino de la naturaleza de la mala hierba en sí. Sin embargo, creemos que más personas se vuelven antinomianas por aquellos que niegan la doctrina que por quienes la predican. Una evidencia de esto está en Escocia. Difícilmente encontrarán una congregación de hipercalvinistas. La simple razón es que la Iglesia en Escocia sostiene completa la doctrina en este asunto, y sus ministros, por regla general, no se avergüenzan de predicarla valiente y audazmente y en conexión con el resto de la fe. Tomen cualquier doctrina y predíquela de manera exclusiva y la distorsionan. El rostro más hermoso del mundo, con los rasgos más agraciados, pronto se volvería desagradable si se permitiera que un rasgo creciera mientras que los demás se mantienen en su forma habitual. La proporción, entiendo, es belleza y predicar cada verdad de Dios en su justa proporción sin omitir ninguna ni darle prominencia indebida a otra. Es predicar toda la verdad como Cristo quisiera que se predique. Sobre un evangelio así completo y armonioso, podemos esperar la bendición del Altísimo. Tanto a modo de prefacio, no de disculpa, no es mi costumbre ofrecer disculpas por hablar la verdad de Dios. Primero, ¿qué es esta doctrina de la elección? Tratemos de entenderla tal como se menciona en el texto. Conociendo, hermanos amados, vuestra elección de Dios.
Hay tal cosa como la elección. Esta sería vuestra elección por Dios. Cualquier hombre que negara que el ser humano es un agente libre podría considerarse poco razonable, pero el libre albedrío es algo diferente de la libre agencia. Lutero denunció el libre albedrío cuando dijo que el libre albedrío es un nombre para nada, y el presidente Edwards demolió la idea de esto en su magistral tratado. Dios es el agente universal y hace como Él quiere, y su voluntad es permanentemente buena. Él es el agente supremo y el ser humano actuando según los designios de su propio corazón. Es, sin embargo, gobernado por esa legislación soberana y sabia que hace que la ira del hombre, esa agencia en la que la criatura no puede gobernarse a sí misma, lo alabe, y lo que queda de ella, Él lo restringe. ¿Cómo estas dos cosas son ciertas? No lo sé. No es necesario para nuestro bien, ni en esta vida ni en la próxima, que tengamos la habilidad de resolver tales problemas. No estoy seguro de que en el cielo podamos saber dónde se encuentran la libre agencia del hombre y la soberanía de Dios, pero ambas son grandes verdades. Dios ha predestinado todo, pero el hombre es responsable, pues actúa libremente y no se pone sobre él ninguna coacción. Incluso cuando peca y desobedece de manera deliberada y malvada a la voluntad de Dios, pero tanto como son salvos, dirán ustedes, son salvos porque creen. Ciertamente es así. Es muy cierto. Dios no permita que yo lo niegue. ¿Pero por qué creen? Creen como resultado de la obra de la gracia de Dios en sus corazones. Puesto que todo hombre que es salvo confiesa esto, ya que todo verdadero creyente en el mundo reconoce que algo especial ha sido hecho por él más que por el impenitente. El hecho queda establecido de que Dios sí hace una diferencia. Nadie jamás ha oído esto como una acusación contra el Señor de que Él haya hecho tal diferencia. Así que no veo por qué se le debería acusar por tener la intención de hacer tal diferencia, lo cual es la doctrina de la elección. Yo soy salvo, pero sé que no es por alguna bondad en mí, y si ustedes son salvos, confesarán libremente que es el amor distintivo de Dios lo que los ha hecho diferentes. La doctrina de la elección es simplemente la intención de Dios de hacer la diferencia entre las personas que ustedes saben que existen. Mientras Él da misericordia a todos, da más misericordia a algunos, para que la misericordia ya recibida sea hecha efectiva para su salvación eterna. Esta elección de Dios es soberana. Él elige como Él quiere. ¿Quién lo llamará a rendir cuentas? No puedo hacer lo que quiero con lo mío. Es su respuesta a cada objeto. Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Es la solemne declaración que silencia a cualquiera que intente impugnar la justicia del Altísimo. Él tiene derecho, siendo que todos somos criminales, de castigar a quien Él quiera. Como Rey del universo, sin duda, actúa con discreción, pero aún así, conforme a su soberanía, sabiamente, no caprichosamente, Él gobierna, pero siempre según el consejo de su propia voluntad. La elección, entonces, es soberana. De nuevo, la elección es libre. Sea cual sea la razón de Dios para escoger a un hombre, ciertamente no es por alguna cosa buena en ese hombre. Es escogido porque Dios así lo quiere. No podemos ir más allá. Llegamos hasta aquellas palabras de Cristo: sí, Padre, porque así te agradó. Y allí nos detenemos porque más allá de eso ninguna filosofía ni ninguna escritura puede llevarnos. Así como es soberana y libre, también la elección es irreversible. Habiendo escogido a su pueblo, Él no lo desecha ni revoca la palabra que ha salido de sus labios, porque está escrito: porque Jehová aborrece el repudio,
Él es de un mismo parecer. ¿Quién lo hará cambiar? Una vez más, la elección es eficaz. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esta elección es personal, porque Él llama a sus hijos uno por sus nombres. Los llama así como Él saca a las estrellas, y así los conduce a cada uno a la casa del Padre en lo alto. Hemos dado así una declaración sobre lo que es esta doctrina. Allí la dejaremos. Nuestro propósito actual no es tanto exponer la doctrina como dar uno o dos golpes a ciertos errores que son muy comunes y que surgen de ella. Sé, queridos amigos, que hay algunos que tienen tanto miedo de esta doctrina que su sola mención produce alarma. Si encontraran un león en su camino, no estarían más aterrados de lo que están cuando ven esta doctrina en la Escritura o la oyen desde el púlpito. Segundo, por lo tanto, en segundo lugar, observaremos cuáles son las defensas de esta doctrina e intentaremos, si podemos, si ustedes están pasando por alguna angustia mental al respecto, quitarles sus dificultades. Por favor, recuerden entonces que este no es un punto que ustedes puedan entender al comienzo de la vida espiritual y religiosa. Ustedes no enseñarían a sus hijos, supongo, a decir sus oraciones al revés y empezar por amén. Y ustedes están comenzando por el extremo equivocado cuando quieren, antes que nada, conocer su elección en vez de comenzar con arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. La elección es una lección para los estudiantes más avanzados. La fe y la esperanza deben aprenderse primero en la clase infantil a la cual todos debemos ir si queremos ser sabios para la salvación. Ahora bien, si a un niño le pusieran en la mano un libro de álgebra y se angustiara diciendo nunca llegaré a tener educación, ¿por qué no puedo entender esto? Y luego tomar algún clásico antiguo y dijera tampoco puedo comprender esto, ustedes le dirían, querido niño, todavía no tienes nada que ver con esto. Aquí tienes un libro de muestras, un silabario. Aquí están la A, B, C. Aprende esto primero y luego, paso a paso, llegarás a lo demás. Así sucede con nosotros. La confianza sencilla en Cristo es lo primero que ustedes deben entender. Después de eso conocerán la alta, la sublime y gloriosa doctrina de los decretos de Dios. Pero no comiencen con esto. Se confundirán y se arruinarán. Se perderán en una neblina y nada bueno obtendrán de ello. Además, es muy cierto que sea lo que sea esta doctrina, y no discutiremos eso ahora, esta doctrina no puede ser inconsistente con ciertas promesas claras en la palabra de Dios. Promesas como estas: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Podría citarles por horas algunas de estas promesas que son tan amplias como los polos, invitaciones que no deben estrecharse, exhortaciones dirigidas a todo hombre y mujer bajo el cielo, en las que cada uno de ellos es llamado a oír y a vivir. A todos los sedientos, venid a las aguas. Ustedes conocen el tipo de promesas al que aludo. Ahora bien, estas son las palabras de Dios que son para ustedes. Tomen estas promesas, vayan a Jesucristo con ellas en sus manos y tengan la seguridad de que la doctrina de la elección, en lugar de empujarlos hacia atrás, estará como los siervos alrededor de la mesa de su Padre para hacer música mientras todo su ser danza el glorioso ritmo. Será como un plato en la mesa en el banquete del hijo pródigo que regresa, del cual ustedes comerán hasta saciarse. No lo rechazará en absoluto ni les mostrará nada que pueda impedirles esperar en Cristo. Una vez más,
Es absolutamente cierto que sea lo que sea esta doctrina, la doctrina de la elección no los libra de su deber. ¿Y cuál es su deber? Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Tanto es así su deber absoluto, que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Esta, más que cualquier otra cosa, es la razón de la condenación de los hombres. La Escritura dice que este es el gran pecado. Del Espíritu de verdad leemos que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Muy bien. Entonces, en la medida en que Dios lo ha dispuesto así, que Él les manda hoy confiar en Cristo y creer en Él, eso es lo que ustedes deben atender. Y pueden estar perfectamente seguros de que recurrir a la doctrina de la elección para exonerarse de lo que Dios les manda hacer no es más que una excusa lamentable. Ustedes están ordenados a creer, y lo que Dios manda, ninguna doctrina puede enseñar que es impropio que ustedes lo hagan. Que Dios les ayude a creer, porque esta doctrina no viene a excusarlos. El Evangelio les manda y la elección mediante el Espíritu Santo les capacita. Es su deber creer, pero ningún hombre fue jamás salvo por deber, porque aquello que salva es el don de Dios. Pero su asunto ahora es solo con Cristo, y no con los decretos del Padre, que están todos en manos de Cristo, y pronto les serán revelados. Ustedes deben ir primero a Cristo y después a su Padre, porque Él dice: nadie viene al Padre sino por mí. Deben ir a la cruz para llegar al decreto. Deben ir por la redención para llegar a la elección. No hay otro camino. Tercero. En tercer lugar, veamos cuáles son las evidencias de la elección. Nuestro texto dice muy claramente, además, que el apóstol conocía la elección de los tesalonicenses. ¿Cómo la conocía? La manera en que el apóstol lo sabía debe ser el método por el cual ustedes y yo también sepamos nuestra elección de Dios. Hemos sabido más de una vez en nuestros días de algunos hombres que pretendían conocer su elección por su desfachatez. Tenían metida en la cabeza la presunción de que eran elegidos, y aunque vivían en pecado y seguían haciendo lo que querían, imaginaban que eran los escogidos de Dios. A esto lo llamo presumir de la elección con puro atrevimiento. Sabemos de otros, que se han imaginado ser elegidos por las visiones que han visto cuando han estado dormidos o despiertos, porque los hombres tienen sueños despiertos y han traído estas cosas como evidencias de su elección. Estas son tan valiosas como lo serían telarañas para un vestido, y le servirán tanto en el día del juicio como le servirán a un ladrón sus convicciones si necesitara un buen carácter para que lo recomendaran a misericordia. Pueden soñar lo suficiente antes de soñarse el cielo, y pueden tener tantas ideas tontas en la cabeza como novelas hay en las bibliotecas. Pero por estar en su cabeza no están, por lo tanto, en el libro de Dios. Necesitamos una palabra de testimonio más segura que esta, y si no la tenemos, que Dios nos permita que nuestro corazón vano se deleite con la delicada idea de que somos escogidos de Dios. He oído de uno que dijo en una taberna, que podría decir más que los demás, que él era uno de los hijos de Dios. Mientras tanto bebía más hasta embriagarse que los otros. Seguramente podrían haber dicho con énfasis que eran uno de los hijos del diablo y habrían estado en lo correcto. Cuando hombres y mujeres inmorales que viven constantemente en pecado hablan como si fueran hijos de Dios, los descubrimos de inmediato. Así como conocemos un árbol de manzanas silvestres, cuando vemos el fruto que cuelga de él, entendemos de que su espíritu son estas personas cuando vemos su andar y su conversación. Es detestable, repugnante por encima de toda repugnancia, oír a hombres cuyas vidas en secreto son infames y cuyas conductas carecen de toda virtud cristiana, jactarse como si tuvieran las llaves del cielo y pudieran instalar a quien quisieran y derribar a quien les padeciera, a quien les placiera. Bendito sea Dios,
No estamos bajo su dominio porque el mundo nunca ha conocido un conjunto más terrible de tiranos que ellos, y un reinado más espantoso de vicio del que ellos inaugurarían si tuvieran su manera. Estoy seguro de que ni la misma villanía podría concebirlo. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Sin santidad nadie verá al Señor. Si la gracia divina no nos hace santos, enseñándonos a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, no vale la pena tenerla. Hermanos y hermanas, si somos los elegidos de Dios, debemos tener alguna evidencia sustancial que lo confirme. Según nuestro texto, ¿cuáles son estas evidencias? Parecen ser 4. La primera evidencia parece ser la palabra de Dios viniendo con poder. Si ustedes revisan el versículo, pronto verán como el apóstol dice: pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. El evangelio es predicado para los oídos de todos, pero solo llega con poder a algunos. El poder que hay en el evangelio no radica en la elocuencia del predicador. De otra manera, los hombres serían los que convierten las almas. Tampoco radica en el conocimiento del predicador. De otra manera, consistiría en la sabiduría humana. El poder que convierte las almas ni siquiera está en la sencillez del predicador o en su adaptación a la obra. Eso es un medio secundario, pero no la causa. De nuevo, el poder que convierte las almas tampoco está en el sentimiento que el predicador puede emplear. Los hombres pueden llorar por la musa trágica en un teatro, así como por los acordes proféticos en una capilla. Sus pasiones humanas pueden ser conmovidas por la actuación en el escenario, así como por las palabras pronunciadas por los siervos de Dios. No se necesita algo más que esto, y donde está ausente toda predicación es nada. Podríamos predicar hasta que nuestras lenguas se pudieran, hasta que agotáramos nuestros pulmones y muriéramos. Pero nunca un alma sería convertida a menos que el misterioso poder del Espíritu Santo acompañara la palabra cambiando la voluntad del hombre. Oh señores, bien podríamos predicar a paredes de piedra como predicar a la humanidad, si el Espíritu Santo no está con la palabra para darle poder y convertir el alma. Recordamos al señor Rowland Hill, quien una vez encontró a un hombre en la calle de noche, no completamente borracho, pero casi. El hombre dijo: Señor Hill, no soy uno de sus convertidos. Sí, respondió, seguramente eres uno de los míos, pero si fueras uno de los de Dios, no estarías en el estado en el que estás ahora. Nuestros convertidos no valen nada. Si son convertidos por un hombre, pueden ser desconvertidos por un hombre. Si algún encanto o poder de un predicador puede traerlos a Cristo, algún encanto o poder de otro predicador puede alejarlos de Cristo. La verdadera conversión es obra del Espíritu Santo y sólo del Espíritu Santo. Entonces, oyentes míos, ¿alguna vez cuando escuchaban la palabra sintieron que venía con un poder divino? No importa dónde estaban, en la abadía de Westminster, en la catedral de San Pablo, en este tabernáculo o en algún servicio especial en uno de los teatros. El lugar no importa. Bueno, quizás dirán, he sentido alguna impresión. Pero eso puede borrarse. ¿Has sentido alguna vez que algo venía con la palabra de ustedes y que ustedes no podían entender? Algo que mientras los atraía y ganaba su corazón también los hería como si una espada los atravesara, y no con una herida superficial, sino con una que dividía entre el alma y el espíritu, entre coyuntura y tuétano, como si la verdad de Dios fuera, como lo es en verdad, un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Los que realmente son elegidos de Dios pueden contar una historia como esta. Hubo un tiempo en que la palabra para mí era como un gran látigo de 10 correas. Mis hombros estaban desnudos y cada vez que se predicaba la palabra, parecía ser un tajo dentro de mi alma. Temblaba,
Veía a Dios con su brazo levantado contra mí. Entendí que estaba en deuda con su justicia y no podía pagar, que estaba envuelto en una controversia contra mi Hacedor y que no podía vencer. Me vi desnudo y avergonzado, leproso de pies a cabeza, en bancarrota y como un criminal listo para ser entregado a la condena de un traidor. Verdaderamente, la palabra vino con poder a su alma. Y continúan. Recuerdo también cuando la verdad de Dios llegó a mi corazón y me hizo saltar de puro gozo porque quitó toda mi carga. Me mostró el poder de Cristo para salvar. Yo conocía la verdad antes, pero ahora la sentí. Había entendido que Cristo podía salvar, pero ahora ese hecho llegó a mi corazón. Fui a Jesús tal como estaba, toqué el borde de su manto y fui sanado. Vi ahora que la palabra no era una ficción, que era la única realidad. Había escuchado muchas veces y quien hablaba era como alguien que tocaba una melodía en un instrumento. Pero ahora parecía estar tratando conmigo, poniendo su mano directamente en mi corazón y tomándome. Me llevó primero al tribunal de Dios y allí estuve y escuché truenos. Luego me llevó al trono de la misericordia y vi la sangre rociada en él, y me fui a casa triunfando porque mi pecado había sido lavado. Oh, otra vez les pregunto, ¿ha venido la palabra alguna vez con ese poder a sus almas? Desde el día de su conversión, ¿la palabra los ha reprendido alguna vez? A veces ha cortado sus esperanzas. A veces después de escuchar un sermón sienten como si hubiera sido un gran huracán atravesando el bosque de sus pensamientos, abriéndose paso y dejando derribadas muchas cosas que ustedes creían vivas. Sienten también cuando vuelven del santuario como si Dios mismo hubiera estado allí. No sabían qué más podría ser. No pudo haber sido el predicador ni las palabras que pronunció, sino que el mismo Dios vino y miró dentro de sus ojos y escudriñó los pensamientos de su mente y volteó su corazón al revés, y luego lo llenó otra vez con su amor y su luz, con su verdad y su gozo, con su paz y su deseo de santidad. ¿Es así con ustedes? Donde la palabra no viene con poder a sus almas, ustedes carecen de la prueba de la elección. Recuerden, no digo que siempre será así. No deben esperar que Dios les hable siempre. De hecho, el mismo predicador falla a menudo y es dolorosamente consciente de ello. ¿Cómo puede un hombre hablar siempre sin a veces sentir que él mismo no está en la condición adecuada para ser un instrumento de Dios? Pero aunque sea un campesino rústico, si predica la palabra de Dios, el Espíritu irá con ella. No es el campesino ni el arzobispo quien hacen la obra, es la palabra de Dios, la que es viva y eficaz. Su evidencia de elección está borrosa y manchada a menos que la palabra haya venido a ustedes con demostración del Espíritu y con su poder. La gente viene y oye sermones en este lugar y luego sale y dice, ¿qué te pareció? Como si esto significara algo, ¿qué te pareció? Y uno dice, oh, muy bien, y otro dice, oh, para nada. ¿Creen ustedes que vivimos del aliento de sus narices? ¿Creen que los siervos de Dios, si realmente lo son, se preocupan por lo que ustedes piensan de ellos? No, en verdad, pero si ustedes respondieran, disfruté el sermón, ellos se inclinarían a decir, entonces seguramente fuimos infieles, o de lo contrario ustedes habrían estado enojados. Seguramente pasamos por alto algo, o la palabra habría atravesado su conciencia como con los bordes dentados de un cuchillo. Habrían dicho, no pensé en si me gustó, pensé en si me gustó a mí mismo y en mi propio estado delante de Dios. Ese fue el asunto que me inquietó, no si él predicó bien, sino si yo estaba aceptado en Cristo o si era un reprobado. Queridos oyentes, ¿están aprendiendo a escuchar así? Si no lo están, sin ir a la iglesia o al templo para ustedes, es como ir a una obra de teatro o escuchar a un orador sobre asuntos temporales. Entonces les falta la evidencia de la elección,
La palabra no ha venido a sus almas con poder. Pero aún hay una segunda evidencia de la elección. Aquellos a quienes Dios ha escogido reciben la palabra en mucha certidumbre. No todos la reciben con plena certidumbre. Esa es una gracia que reciben después, pero la reciben con mucha certidumbre. Hay algunos profesantes que se sostienen en principios muy extraños. Es algo difícil saber qué principios se enseñan y reconocer en esta época, pues hay personas cuyos principios les permiten decir que lo negro y lo blanco son lo mismo. Y algunos principios religiosos no son muy distintos. Se meten un himnario en el bolsillo cuando van a una reunión. Se meten un cancionero cómico cuando van a otra parte. Pueden estar con la liebre y correr con los perros. Personas así nunca tienen mucha confianza en su religión, y es muy apropiado que no la tengan, porque en su religión no vale ni el tiempo que gastan fingiendo tenerla. Pero el verdadero cristiano, cuando toma principios, los mantiene, y no hay duda del firme asentimiento con lo que los sostiene. Ah, dice él, esa palabra que he escuchado con mis oídos es la misma verdad de Dios, y es verdadera para mí, real y sustancial para mí, y aquí la abrazo con ambas manos, con un brazo que ni el tiempo ni la tribulación ni la muerte me harán soltar. Para un cristiano su religión es parte de sí mismo. Él cree la verdad de Dios no porque alguien se la dijo a su madre, o su madre se la enseñó, sino porque es verdadera para él en lo más profundo de su alma. Es como la sirena que, cuando no pudo responder a su amo incrédulo, dijo: Señor, no puedo responderle, pero tengo aquí dentro que lo haría si pudiera hablar. Hay mucha incertidumbre. Hay mucha certidumbre. Los pecadores, que alguna vez han sentido su necesidad de un Salvador, sienten mucha certidumbre respecto a su preciosidad. Y los santos, que alguna vez lo han hallado precioso, sienten muchísima certidumbre acerca de su deidad, de su expiación, de su amor eterno, de su dignidad inmortal como profeta, sacerdote y rey. Están seguros de ello. Conozco algunas personas que dicen que si un hombre habla de manera categórica es dogmático. Glorioso y antiguo dogmatismo. ¿Cuándo volverás a la tierra? Son estos sí, pero y calificaciones estos, tal vez y quizás, los que han arruinado nuestros púlpitos. Miren a Lutero cuando se levantó por la gloria de su Dios. ¿Hubo jamás tal dogmático? Lo creo, dijo, y por lo tanto lo hablo. Desde aquel día, cuando en las escaleras de Pilato trataban de subir y bajar para ganar el cielo, cuando la sentencia de un viejo manuscrito vino ante él, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Ese hombre estuvo tan seguro de que las obras no podían salvarlo, como lo estaba de su propia existencia. Ahora, si él hubiera salido diciendo: Señores, tengo una teoría que proponer que podría ser correcta, dispensen que la exponga, y así sucesivamente, el papado habría sido dominante hasta hoy. Pero él sabía que Dios lo había dicho, y sentía que ese era el camino de Dios para su alma, y no podía evitar ser dogmático con esa gloriosa fuerza que pronto dejó a sus enemigos postrados a sus pies. Ahora, ¿han recibido ustedes el Evangelio con mucha certidumbre? Si lo han hecho y puede decir: Cristo es mío. Confío en Él y aunque a veces tenga dudas sobre mi propio interés en Él, sé por experiencia en mi alma que Él es un Cristo precioso. Yo lo sé no por las evidencias de Poley, ni por la analogía de Butler, sino por el testimonio interior de mi corazón. Sé por la analogía de la experiencia de mi propia alma que la verdad de Dios que he recibido no es una fábula ingeniosamente inventada, sino algo que vino de Dios para atraer mi alma hacia Dios. Esa es otra evidencia de la elección. Si tienen eso, no importa lo demás. Poco me interesa si creen en la doctrina de la elección o no. Ustedes son elegidos.
como a veces le he dicho a un hermano que negaba la doctrina de la perseverancia final, cuando he visto su vida santa, no importa, hermano mío, perseverarás hasta el fin y probarás la doctrina que no crees. Puede que ahora no puedas recibir la doctrina que predico, pero si esa ha sido tu experiencia, cuando llegues al cielo despertarás y dirás: bueno, soy uno de los elegidos. Hice mucho alboroto sobre eso cuando estaba en la tierra, pero ahora haré mucha música porque he llegado al cielo. Y cantaré más dulce y más fuerte que todos los demás. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero hay una tercera evidencia. Los que son elegidos por el Señor desean ser como Él. Ustedes se hicieron imitadores de nosotros y del Señor. Dice el apóstol en el texto, con lo cual no quiere decir que ellos dijeran: yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de Timoteo, sino que imitaban a Pablo en la medida en que él imitaba a Cristo. Tomás de Kempis escribió un libro acerca de la imitación de Cristo, y en algunos aspectos es un libro bendecido. Pero yo quisiera que el Espíritu Santo escribiera en sus corazones la imitación de Cristo. Esto será para ustedes una dulce prueba de que son escogidos de Dios. ¿Son semejantes a Cristo o desean serlo? ¿Pueden perdonar a su enemigo y pueden amarlo y hacerle bien? ¿Pueden decir esta noche: ya no soy enemigo de nadie, como tampoco lo es un bebé recién nacido? ¿Y desean ahora vivir sin egoísmo? ¿Vivir para los demás? ¿Vivir para Dios? ¿Son personas de oración? ¿Vienen a Dios en oración como lo hizo Jesús? ¿Son cuidadosos con sus palabras y sus actos como lo fue Cristo? No les pregunto si son perfectos, pero sí les pregunto si siguen al perfecto. Debemos ser seguidores de Cristo, si no con pasos iguales, sí con pasos que serían iguales si pudieran. Si seguimos a Cristo, eso será para otros una de las pruebas más seguras de nuestra elección. Aunque quizá para nosotros mismos, si somos humildes, no sea ninguna prueba, pues veremos más nuestras manchas que nuestras virtudes, y lloraremos más por nuestros pecados que regocijarnos por nuestras gracias. Si un hombre no sigue a Cristo, quienes lo observan pueden concluir con bastante seguridad que, diga lo que diga acerca de la elección, y aunque mucho hable de ello, no es del Señor. Sobre este punto no diré más, porque ya me extendí sobre él en una parte anterior del discurso. En último lugar, diré que la cuarta evidencia es la existencia de gozo espiritual en el servicio espiritual. Si miran más adelante, verán que aquellos de cuya elección el apóstol estaba seguro recibieron la palabra de Dios en medio de mucha tribulación, pero con gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué dicen sobre esto ustedes cuya religión consiste en una asistencia esclavizada a formas que detestan? Miren cuántos van a un lugar de adoración solo porque no es respetable quedarse en casa, pero que a menudo desearían hacerlo. Y cuando muchos de ustedes cristianos llegan al continente, ¿dónde queda entonces el día de reposo para ustedes? ¿Dónde queda entonces su cuidado por la casa de Dios? Vean también con cuánta tristeza algunas personas en casa suben a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque han llegado a considerarla un lugar donde deben ser muy solemnes. No es un hogar para ellos, es una prisión. Qué diferentes con sus hijos cuando llegan a casa por sus vacaciones. ¿Cómo entran a la casa de su padre? ¿Tristes, serios, como si no pudieran hablar? No. Benditos sus pequeños corazones. Llegan corriendo a las rodillas de su padre, tan felices de estar allí, tan felices de estar en casa. Así es como un hombre cuya religión es su deleite sube a la casa del Señor. Él siente que es la casa de su Padre. Será reverente porque su Padre es Dios, pero también será feliz porque Dios es su Padre.
Vean de nuevo al cristiano cuando va a su cuarto a orar. Las personas impías no van allí en absoluto, o si van, es porque quieren ganar el cielo con eso. Pero mírenlos, atraviesan sus oraciones tediosas. ¿Y qué cosa tan tediosa debe ser para un hombre orar cuando nunca espera ser escuchado y cuando no tiene espíritu de oración? Es como un caballo dando vueltas en un molino, moliendo para otro y sin avanzar nunca, haciendo lo mismo mañana, lo mismo pasado mañana y así sucesivamente. A veces, cuando suenan las campanitas de ciertas iglesias por la mañana para sacar a la gente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, hay algunas personas que pueden encontrarse allí para las oraciones tempranas y también van a las oraciones de la tarde, y esto sería algo muy bueno si quienes asisten fueran con santo gozo. Pero ahí están. Ahí está el sacristán y dice que es un gran trabajo estar siempre abriendo las puertas cuando nadie viene excepto 3 ancianas que tienen casas de beneficencia y 2 que las esperan y por eso están allí. ¿Creen ustedes que ese es un servicio aceptable para Dios? Pero quienes van porque no se quedarían en casa, aunque pudieran, quienes adoran a Dios porque es un instinto y un placer, algo santo y honorable, estos son hombres y mujeres que se deleitan en la palabra de Dios y dan la mejor evidencia de ser escogidos de Dios. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que ponen sus rostros tristes para parecer ante los hombres que ayunan. De cierto les digo, el que lee el corazón no pide que cuelguen su cabeza como una caña, sino que hagan actos de misericordia y caminen humildemente con su Dios. Y ustedes que pueden deleitarse en su Dios tendrán los anhelos de su corazón. Ustedes que se regocijan en el Señor siempre y triunfan en su nombre, irán de poder en poder. Y llegando al fin a la gloria, hallarán que están allí como resultado de su propósito y decreto divinos. Y le darán toda la alabanza. Pero ahora creo oír a algunos decir, oh, quiero saber si soy de los elegidos. No puedo decir que la palabra alguna vez vino a mí con poder. No puedo decir que la recibí con mucha seguridad. No puedo decir que soy seguidor de Cristo. No puedo decir que he recibido la palabra con gozo. Bueno, amados, entonces dejen esa pregunta a un lado. En lugar de eso, permítanme hacer otra. ¿Creen en el Señor Jesucristo? ¿Y confiarán ahora en Cristo para que salve sus almas? Él lo hará así, tal como son. Sean quien sean, vienen a Cristo y se entregan a Él para que los salve, para que los tome, para que los sostenga en lo bueno y en lo malo, en la vida y en la muerte. En el momento en que crean, son salvos. Ese acto de fe mediante la preciosa sangre de Cristo quitará todos sus pecados. No comenzarán a ser salvos, ya son salvos. No serán puestos en una condición posible de salvación, sino que serán salvos en el momento en que crean, completa y perfectamente salvos. Oh, dice uno, quisiera poder confiar en Cristo. ¿Dicen eso? El que quiera tome, que confíe en Cristo. Dios le ayude ahora a hacerlo. Confíen en Jesús y serán salvos. Esto va dirigido a cada uno de ustedes sin excepción, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Que el Señor les ayude a confiar en Jesús, y entonces podrán seguir su camino con gozo, conociendo, hermanos amados, su elección de Dios. Amén. Elección, sus defensas y evidencias. Un sermón publicado el jueves 26 de enero de 1905 y pronunciado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano Newington, Londres, en el año 1862. Conociendo, hermanos amados, vuestra elección de Dios y vuestra elección por Dios, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y ustedes se hicieron imitadores de nosotros y del Señor.
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 al 6.